Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han ocurrido previas a este Gran Premio de Australia. Estamos a martes, el viernes ya tendremos las sesiones de entrenamientos libres, para muchos de vosotros incluso será el jueves, así que no queda nada para tener ya este siguiente Gran Premio. Y hay muchas cosas que comentaros en este vídeo, así que todo lo que vamos a tratar estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a seguir hablando acerca de predicciones, acerca de futuras cosas que podrían darse en la parrilla de Fórmula 1 para 2025. Recientemente hablamos acerca de la predicción que ha hecho Lawrence Barretto en F1 TV, uno de los periodistas oficiales de la Fórmula 1 que hablaba acerca de esa predicción. Ya os la comentamos, ya os hice incluso yo mi predicción en este momento de cómo va a ser la próxima temporada y ya os contaba que yo estaba desacuerdo en algunas de las cosas que decía Lawrence Barretto. Hay otras que creo que pueden llegar a ocurrir, hay otras que desde luego no creo que se vayan a dar, pero eso, como digo, lo tenéis más atrás en el canal, lo tenéis hace unos días que lo hicimos el fin de semana. Ahora llega este momento donde un expiloto de Fórmula 1 ha propuesto 5 cambios, uno ya está confirmado, para poder hacer la Fórmula 1 más interesante la próxima temporada. ¿Quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de Karun Chandhok, un expiloto de Fórmula 1, corrió en HRT en 2010 y también participó en Lotus al siguiente año, y hoy, además de haber competido en otras categorías, pero sobre todo en Fórmula 1 eso es lo que estuvo corriendo, y también ahora mismo participa en Sky Sports, es uno de los presentadores de programas de Fórmula 1 y demás. Bueno, pues está ahí, sigue involucrado en la Fórmula 1 y esto lo ha puesto en su redes sociales, y sobre todo quiero hablaroslas porque me ha parecido interesante comentaros si creo o no que puede ser posible. Al final esto es una predicción, o ni siquiera es una predicción, es algo que él dice, una apuesta loca, por así decirlo, un caos, llega a decir textualmente. Esto lo ha puesto en sus redes sociales, por cierto, y él dice que es un caos que se podría hacer, pero para traer más, para poner más interesante la Fórmula 1 y que haya más gente interesada en verlo, que desde luego más interés podría generar. Pero a ver, ¿qué es lo que él ha propuesto en sus redes sociales? Pues en su tweet donde lo ha puesto es lo siguiente: hagamos un caos completo de la parrilla e inyectemos algo de vida a la Fórmula 1. Luis a Ferrari, que es el piloto que os digo que ya está confirmado, Max a Mercedes, Alonso a Red Bull, Sainz a Aston y Berman a Haas. Eso haría que la gente sintonizara 2026. Vamos, Stefano, haz las llamadas. Hay ciertas cosas. A ver, uno de los cambios es un Hamilton a Ferrari, que ya está confirmado, es algo que desde luego va a ocurrir. Y luego un Oliver Berman a Haas, que no está confirmado, pero Ferrari lo está intentando, Ferrari lo está moviendo, y yo creo que prácticamente es al 90%, iba a decir 95%, pero bueno, 90% prácticamente confirmado que ocurrirá la próxima temporada, porque no ha ocurrido este año, pues bueno, por diversos motivos, pero creo que el próximo año sí que Berman estará en Fórmula 1. Y lo más posible es que esté en el equipo Haas. Luego hay otros 3 cambios que son interesantes y ahora os explico si creo que pueden llegar a ocurrir o no. Pero antes de eso, ¿esto generaría más interés? Yo creo que sí, desde luego. O sea, no más interés que ahora, pero la cosa es que podría ser más competitivo, quizá a tal y como está ahora mismo. Mi sensación, oye, que igualmente lo lógico es 2025, Red Bull va a seguir dominando, entonces en este caso, que es lo que ha propuesto Karun Chandhok, Alonso sería muy similar a lo que está haciendo Verstappen, pero sí que creo que, por ejemplo, podría estar más igualado por la parte trasera, y si pudiera darse el caso de que Ferrari y Mercedes recortan a Red Bull, pues encima una rivalidad entre estos 3 pilotos que para mí siguen siendo a día de hoy los mejores de la parrilla. Independientemente, vamos allá a esto, ¿no? A explicaros. ¿Puede ser esta loca apuesta que ha hecho el Karun Chandhok posible? Todo se puede dar en el caso de que Verstappen se marche. Ya os hemos estado contando todo lo que está ocurriendo dentro de Red Bull, tenéis muchísimos vídeos donde os hemos explicado. Ayer mismo hablábamos de la cláusula secreta, cláusula que han puesto Verstappen y Marco a las espaldas de Horner, porque Horner no sabía nada de esa cláusula, pero figura en su contrato y se ha podido poner gracias al rol que tiene Marco, que eso le permitía añadir esa cláusula sin ni siquiera necesitar avisar de ello. Ya sabemos que esa cláusula está de un Verstappen que se podría marchar en el caso
caso de que Helmut Marko no siga. Ya sabemos la guerra que está teniendo sobre todo Jos Verstappen públicamente contra Horner y que podría propiciar el hecho de que Verstappen quizá quisiera marcharse si es que no ganan esta guerra de poder, porque yo creo que por ahora parece que no la van a ganar y ahí Verstappen tendrá que decidir el hecho de sigo del lado de mi padre y entonces me tengo que ir o me desvinculo de mi padre, pero no es lo que hizo en Arabia Saudí, por lo menos, porque en Arabia Saudí sobre todo dijo que era hijo de su padre y que además su padre no era un mentiroso, entonces no parece que se quiera desvincular. En el caso de que esa guerra no la ganen, yo ya os he dicho que para mí es algo que no se puede llegar a mantener. Veremos cómo evoluciona todo esto. Si se diese el caso, Verstappen se marcha de Red Bull. Ahí se abre esa puerta para Alonso, ahora lo comentamos, y Verstappen se tiene que ir. El asiento, por supuesto, más posible es Mercedes, en el caso de que se marche de Red Bull, porque Ferrari ya está cogido y entonces pues te queda Mercedes. Se ha hablado de Aston, pero yo Aston sinceramente lo veo muy remoto, muy imposible. Ya os hemos comentado esa noticia que dieron desde Motorsport. En el caso de que eso ocurra, se queda ese asiento libre en Red Bull, el cual podría coger Alonso. Bueno, pues ahora os hablamos específicamente de esto porque hay información de Carlos Miquel. Ahora os la comentamos. Pero bueno, es una de las posibilidades que desde luego podría darse y porque Alonso se habla de o Mercedes o Aston Martin, pero en el caso de que surja la opción de Red Bull y se quite la de Mercedes porque va ahí Verstappen, pues eso Aston o Red Bull. Y ya hay que decidir si es para el 2025, no hay ni que decidir, vamos, básicamente. Y en ese caso, Carlos ocupar el asiento de Fernando Alonso. Yo ya os he dicho mi predicción, lo tenéis también anteriormente en el canal de cómo creo que quedará la parrilla. Y yo ya os he dicho que para mí Sainz Aston Martin es una posibilidad bastante factible que se pudiera llegar a dar la próxima temporada. Así que bueno, esa es la predicción que ha hecho, que igualmente es una predicción. Hay mucha gente que ha salido muy indignada por la que hizo Lawrence Barreto. Es una predicción de un periodista que puede ser errónea, que va a ser errónea, quiero decir, porque es muy difícil predecir una parrilla al 100%, hay gente súper indignada, pues eso es lo que cree él, o sea, y esto es lo que quiere Sharon Chan-Hawk, no hay ni que criticarlo ni que no, es algo, es una opinión básicamente y ya está, es una opinión que encima es respetuosa, quiero decir, si no fuera respetuosa vale, pero siendo respetuosa, él dice su opinión, yo quiero a tal piloto aquí o tal piloto allá, pues yo no lo veo mal. Eso es lo que ocurre. Os hemos dicho que hay aún así información que ha dicho Carlos Miquel, esto lo ha dicho en el partidazo de COPE de la radio española esta misma noche, que ya sabéis que los lunes está ahí junto a Antonio Lobato, también ha estado ahí. Y ha hablado acerca del futuro de los dos pilotos, se lo han preguntado. Y han dicho, sobre todo Carlos Miquel es quien más ha mojado, aparte de Lobato, que también lo ha dicho, que es muy complicado, porque por ahora depende también de qué es lo que ocurra con Verstappen. ¿Por qué? Porque si se va Verstappen, se abre un hueco que todos quieren ir ahí. Porque incluso, ya os hemos dicho que ahora mismo hay un asiento, entre comillas, en Red Bull, libre, porque Checo no tiene contrato. Checo es el favorito para tener esa renovación, pero no tiene contrato. Entonces sí que es verdad que hay un asiento libre, pero nadie quiere ir a ese asiento si está Verstappen. Ya lo explicó Norris. Norris tuvo la oportunidad clara, Red Bull se muere por ficharle, lo ha dicho en muchas ocasiones, pero no quiere compartir equipo, en Red Bull con Verstappen, porque sabemos lo difícil que es, porque lo vivimos también con Checo, y porque además Red Bull, Verstappen tiene muy cogido ese coche, si vas a compartir equipo con él, es que te va a destrozar. Entonces, ahora mismo no vemos tanto movimiento hacia Red Bull, pese a que haya un asiento que no está ocupado para el próximo año por ahora. Pero si se va Verstappen, todo el mundo quiere primero ir a ese equipo. Entonces, por eso es lo que dice del futuro tanto de Alonso como Sainz, depende de qué es lo que ocurra con Max en Red Bull. Si se va Max, lo que comenta Carlos Miquel es que tanto Alonso como Sainz ya están en conversaciones con Red Bull para tantear la situación y sobre todo no es descabellado ver a un Alonso en Red Bull el próximo año, siempre y cuando, recordemos, se vaya Verstappen. Todo tiene que pasar porque Max acabe esta guerra que está viendo en Red Bull, acabe llevándose a cabo y Verstappen se marche. Si eso ocurre, no se puede descartar un fichaje de Alonso por Red Bull, tal y como comenta Carlos Miquel. Pero esto es un supuesto, a día de hoy no es nada que seguro vaya a ocurrir y lo que sí es que Alonso, por supuesto, ha tanteado la situación, como la ha tanteado con Mercedes, que también lo comenta Carlos Miquel, que desde luego no está lejos de verse un Alonso en Mercedes el próximo
año ahora mismo. Tal y como están avanzando las cosas, no es descabellado y no está lejos de ocurrir ver a Alonso en Mercedes. Y eso no depende tanto de Verstappen, porque si Verstappen ahora mismo tal y como está, bueno, si tú fichas por Mercedes, pues ya está, te da igual lo que haga Verstappen. Y luego Sainz, pues yo la verdad que la opción de Aston, siempre y cuando Alonso no se marche, lo veo bastante buena opción a futuro para Carlos, mejor que Sauber, porque Audi en 2026 va a estar en una posición de tabla media seguramente. Quizá nos sorprenden, ojalá nos sorprenda Audi, pero esa es la expectativa. ¿Te la puedes jugar? Te lo puedes jugar, pero Aston es más seguro incluso para ese 2026. Y luego ya, pues si te han quitado el asiento, yo esto también lo digo, claro, suponiendo que Alonso fuese o a Mercedes o a Red Bull y Verstappen en el otro, te han quitado esos dos asientos que serían los otros que quieres, ya te tienes que ir a Aston y aún así, como digo, yo Aston lo veo bastante bien. Así que bueno, eso es la situación ahora mismo que tienen los dos pilotos intentando ahora mismo fichar por un equipo el próximo año porque no tienen contrato. Puede darse el caso, por supuesto, también de que Alonso renueve. Yo ya os he dicho mi predicción de tal y como se están moviendo ahora mismo las cosas. Si queréis ver eso, lo tenéis ahí, pero esto es tal y la información que hay ahora mismo. También para este fin de semana que llegamos a Melbourne y Carlos Sainz, ¿qué es lo que va a ocurrir? Os tenemos que dar información con respecto a esto. Ya os hemos contado que Carlos viaja, ya está en Australia, ya está en Melbourne, está preparado para correr, su intención es disputar este gran premio y viajó durante el fin de semana ya a Melbourne. Carlos Sainz quiere correr, ese es su objetivo, claro, por eso ha viajado, aunque no, si no puede correr no se va a marchar antes, es decir, va aún así para estar apoyando al equipo, pero la intención clara es correr. ¿Va a correr en Australia? A día de hoy, faltando 2 días para que pase el reconocimiento de la FIA, es muy difícil de predecir. Hay muchas personas hablando al respecto sobre esto y es más, ayer un periodista aquí en España, Javier Rubio, de los más reputados de Fórmula 1, puso un tuit, la gente empezó a especular un millón de cosas porque decía que a lo mejor tenemos una mala noticia este fin de semana. Empezó a especular un millón de cosas la gente por si era por una retirada de Alonso. No tiene que ver con eso, lo explicó más tarde, lo explicó en el programa de Roldán Rodríguez de Twitch, que se refiere a Carlos, que a lo mejor no corre. Está ahora mismo en una situación en la que no sabemos si va a correr, porque se está recuperando de una cirugía. Albon en su día lo hizo en 2 semanas, pero no todo el mundo tiene el mismo proceso de recuperación. No es ni bueno ni malo, te puedes recuperar más tarde o más rápido incluso, y aún así Albon tampoco estaba en plenas condiciones, entonces veremos cómo vuelve Carlos, si puede y si se ve en condiciones de correr. No es descabellado verle el viernes, esto ya os lo dije yo, y que a lo mejor no corra sábado y domingo. Por si acaso está Oliver Behrman allí, porque además hay Fórmula 2, entonces estará preparado y ha estado preparado porque le han estado subiendo a Fórmulas 1. La intención es correr, pero por ahora no se puede confirmar que vaya a correr y seguramente hasta última hora no se vaya a ver. También es verdad que esto ha habido mucha gente que lo ha dicho y creo que es así. Sainz va a estar mejor, sin lugar a dudas, este viernes que lo que lo estuvo el jueves en Arabia Saudí, que ya tenía la apendicitis, no se lo habían detectado y se estuvo subiendo al coche. Sin lugar a dudas va a estar mejor que en aquella ocasión y no lo hizo nada mal. Pero aún estando mejor, la herida está ahí. Las grapas, en teoría, lo que se ha comentado es que se las quitaron el viernes, este viernes pasado en Madrid. La cicatriz la tiene ahí. Es una zona ahora mismo que le está tirando seguramente por esa cicatriz que tiene de la apendicitis. Por mucho que haya sido bien toda la operación, no haya habido complicaciones y demás, veremos qué es lo que ocurre. Aún así, esto, como digo, se va a saber a última hora seguramente, o sea que si sois de España quizá os vais a levantar el viernes sin saber seguro si va a correr o no, a ver los libres, y si no os habéis levantado a ver los libres, lo veréis por la mañana si ha acabado corriendo o no, porque antes va a ser difícil saberlo. Quizá el jueves ya podemos ir viéndolo, pero incluso no podríamos confirmarlo, por lo que os digo, que lo corra todo el fin de semana, porque a lo mejor el viernes se siente mal y deciden que no corra el sábado. Así que, independientemente del proceso que debe pasar para poder correr este fin de semana, primero, antes de todo y antes de todas estas cábalas que nos estamos haciendo, es pasar el reconocimiento médico de la FIA. Ese reconocimiento médico se le hará el jueves, se le van a hacer varias pruebas habituales, se le hacen a muchos pilotos, por supuesto, durante todas las semanas, pero si vienes de una lesión te la tienes que hacer sin lugar a dudas y además
Hay una que sí que va a ser especialmente complicada, según se está informando, por dónde está la zona y porque de por sí es complicada esta prueba, que es la de salir del cockpit. El problema no es salir del cockpit, que ya de por sí es complicado salir de un cockpit de Fórmula 1 y más desde que se introdujo el halo, pero sobre todo porque se debe hacer en 10 segundos. Con esa zona que le va a estar tirando, como os estamos diciendo, del apéndice, esa prueba le va a costar, pero tiene que pasar ese reconocimiento médico de la FIA. Si lo pasa, estará listo para correr y seguramente se suba el viernes. Hasta entonces no podremos saber todavía si correrá. Lo que sí que os podemos decir es que está ya en Melbourne. También comentaros, esta es una pregunta que yo me he hecho también porque no lo tenía bastante claro. Mucha gente tampoco, cuando se supo del hecho de que Carlos no corría, hubo mucha gente que especuló con que se iba a subir Antonio Giovinazzi, el regreso de Giovinazzi a la Fórmula 1, que es piloto reserva y demás, pero al final no lo hizo. Acabó subiéndose Oliver Bearman, que no había debutado, quizá era incluso más difícil que se diese, pero se acabó dando esta alternativa. Ha explicado Frédéric Vasseur por qué se ha dado. Para empezar, contaros que Giovinazzi no estaba en Arabia Saudí, pero bueno, quizás sí te lo tienen que, a lo mejor vuelas y llega rápido, no sé cómo se pudiera haber dado si hubieran preferido a Giovinazzi, pero no estaba, ¿no? ¿Por qué no estaba y por qué sabían que si ocurría algo con alguno de sus dos pilotos en Arabia Saudí, el que se subía es Bearman? ¿Por qué ocurre igual, por ejemplo, en Australia, pero no será así en todos los circuitos? Bueno, pues tiene que ver con una decisión que han tomado en Ferrari de no meterle más presión a Giovinazzi y tampoco a Schwarzman durante esta temporada. ¿Por qué? Son dos pilotos que están corriendo en el WEC con Ferrari y el año pasado les hicieron, siempre y cuando no coincidiera el WEC con la Fórmula 1, ir a todos los circuitos, tanto a Giovinazzi como a Schwarzman. Estuvieron presentes en todos los grandes premios. Y lo que comenta Frédéric Vasseur es que durante este invierno tomaron la decisión de no seguir haciendo eso, porque no tenía sentido poner en un compromiso tan grande a los pilotos, llevándoles a tantas carreras en donde seguramente no iban ni siquiera a correr, teniendo además el compromiso del WEC, que es algo muy importante para ellos. Entonces, la decisión que se tomó, lo va a explicar Frédéric Vasseur, que ahora vemos sus palabras, pero la decisión que se tomó es siempre y cuando esté la Fórmula 2, no tiene que ir ni Giovinazzi ni Schwarzman porque va a estar allí Oliver Bearman y va a ser él su piloto reserva. En el caso de que no esté la Fórmula 2, ya sí pueden ir los otros pilotos siempre y cuando no les coincida con el WEC, o seguramente también, porque esto además lo comenta, ellos no tenían nada en Arabia Saudí, es decir, estaban libres, no estaba el WEC, pero sí la semana anterior se corrió en Qatar, estuvieron corriendo en el WEC en Qatar. Entonces, si eso ocurre, también seguramente la semana siguiente no irían ni Giovinazzi ni Schwarzman, salvo que se sepa de antemano que se les necesita, entonces a lo mejor sí que podrían acabar yendo. Si no, preferirán siempre también a Oliver Bearman. No es algo de que prefieran por encima a Bearman y luego sea Giovinazzi, sino el hecho de si está Bearman en el circuito, el reserva va a ser Bearman, y si no, pues ya puede serlo Giovinazzi o Schwarzman. Tomé la decisión en invierno porque encontré un poco estúpido el año pasado pedir a Antonio que hiciera 22 o hasta 24 carreras cuando tenía también el programa del LMH. El Hypercar es bastante importante para nosotros, es un gran desafío y no quería que Antonio y Schwarzman viajaran con nosotros la semana después de una carrera, como fue Qatar para ellos. Por eso decidimos que cuando Oli esté con nosotros, él será nuestro piloto reserva. En las carreras en las que no viaje, trabajará en el simulador. Es una buena señal para él y en Melbourne e Imola se podrá concentrar de nuevo en el proyecto de Fórmula 2, que es lo más importante para él en estos momentos. También en estas palabras podemos llegar a decir que medio confirma que va a estar Sainz en el coche. Bueno, como os hemos dicho, no se puede ni confirmar porque Ferrari tampoco lo puede saber, pero la intención al final, tanto de Ferrari como de Carlos, es que Carlos esté en el coche este fin de semana en Melbourne. Os queremos hablar acerca de uno de los equipos que más complicaciones ha sufrido esta temporada, que está siendo el último equipo de la parrilla sin lugar a dudas, y unas palabras que ha dado su team principal que la verdad no sé si ha sido buena decisión, si dice la verdad en este sentido. Pero os estamos hablando acerca del equipo Alpine y os queremos traer unas palabras que ha dado Bruno Famin, en las cuales admite el shock que se llevaron al ver que de verdad eran el último equipo. Comenta que ya lo habían hablado durante la presentación y eso os lo comentamos, que sabían que el coche iban a pasar por momentos complicados a principio de temporada, eso lo avisaron, e incluso Esteban Ocon iba avisando desde diciembre que el coche no era rápido, pero sí que dicen que ha sido un shock mayor porque aunque supieran eso, pensaban que iban a estar
estar compitiendo en todo el grupo de Haas, Sauber, Racing Bulls y Williams. Y realmente no están ni siquiera compitiendo ahí, están un escalón por detrás, tanto en clasificación como en ritmo de carrera. Luego en Arabia Saudí, por ejemplo, Ocon quedó bastante bien, pero porque se benefició del tren de Magnussen, o en Arabia Saudí también no clasificaron últimos, como sí que ocurrió en Bahrein, pero porque Zhou no llegó a hacer la clasificación y Sargent estaba por detrás, que bueno, pues Logan Sargent, pero más allá de ahí han sido claramente los últimos ahora mismo. Entonces admite ese shock y que verse finalmente en últimas posiciones ha al final provocado la reestructuración interna dentro del equipo, ha propiciado esos cambios en los director técnico y el cambio de estructura hacia lo que tiene McLaren. Que aquí una cosa también a deciros, bueno, ahora os lo comentamos, pero no lo ha propiciado tampoco en sí esto, sino la salida del propio director técnico. Matt Hartman dimitió, no lo han echado. Que aquí es lo que digo, sí que entiendo lo que dice de la reestructuración, que ahora tienen 3 directores técnicos más especializados, cada uno muy al estilo de lo que tiene también McLaren, es lo que han hecho, pero eso lo ha podido provocar esta situación, pero el hecho de haberlo cambiado lo ha provocado finalmente la salida de Matt Hartman. Bueno, las palabras de Bruno Famín son las siguientes: ha sido un shock porque esperábamos un inicio de temporada complicado. Lo sabíamos y así lo dijimos durante la presentación de nuestro coche, pero estar en última fila de la clasificación fue un shock, para ser sincero, y no hizo más que confirmar la necesidad de cambiar en nuestro equipo e hicimos el cambio. Realmente queremos llevar a las fábricas lo que hicimos en la pista al final del curso pasado. Me refiero a cambiar la mentalidad, dar rienda suelta a la creatividad, y tener 3 directores técnicos hace que la organización sea mucho más horizontal, mucho menos vertical, mucha más actividad y más agilidad. Hay ciertas cosas a comentaros sobre esto y es el hecho de también, ¿es bueno una reestructuración provocada por simplemente 2 resultados? Quiero decir, desde luego que Alpine necesita una reestructuración muy grande desde hace mucho tiempo, pero es que esto no va por los directores. Es más, por la salida de directores, por pensarse que ese era el problema, se necesita una reestructuración mayor. Ya os hemos contado la gran salida que ha estado habiendo de directores técnicos, de team principals en los últimos años, de ingenieros en general, pero algunos han sido echados por gente de Alpine, como ocurrió con Snapsauer y me parece una mala decisión, como ocurrió con Abiteboul hace más años, en 2021, esa me parece una decisión horrible que hicieron, pero luego ha habido gente que se ha acabado marchando. Recordemos, ya no me voy a referir a los Alonso o a Oscar Piastri. Me voy a referir más recientemente a Pat Fry. Pat Fry era uno de los directores técnicos más importantes que había dentro de Alpine y se ha marchado para irse a Williams. ¿Qué ha dicho para marcharse a Williams? Que hay más motivación y ve un futuro mejor en el equipo de Grove que en Alpine. Eso es lo que hay que cambiar. Que la gente no ve futuro ahí. No lo veía Alonso, no veía una buena situación, no lo ve Pat Fry, no lo veía no lo veía Matt Hartman, que se ha marchado ahora. Y ¿dónde está ese problema? Pues viene de arriba, y esto lo llevamos diciendo mucho tiempo, que está bien la reestructuración que ha hecho Alpine, que a lo mejor no es lo más lógico hacerlo solamente después de un único resultado. Bueno, pero esto viene de más atrás, la reestructuración no está del todo mal, pero el hecho es que hay que reestructurar no solo esta parte, que es importante, sino la parte de arriba. Entonces yo creo que ahí está mucho el problema. Pero bueno, esas son las palabras que ha dicho Bruno Famín. También queremos hablar de unas palabras que se repiten por tercer año, posiblemente, que vienen por parte ahora de Racing Bulls, pero anteriormente venían por parte de AlphaTauri. ¿Qué es estas palabras que tenemos que hablar? Bueno, pues las ha contado Loren Mekies, el nuevo jefe del equipo RB, del equipo Racing Bulls, que ha hablado de Yuki Tsunoda. Y sobre todo ha hablado de lo que le piden a Yuki Tsunoda en este año, que es que dé el siguiente paso adelante. Por esto digo que son las mismas palabras que hemos visto durante estos últimos años. Es la 4ª temporada de Tsunoda y el primero pues era su año de rookie. La verdad que su año de rookie no fue ni siquiera malo, salvo algunas carreras a mitad de año, pero hubo ciertas carreras en las que destacó mucho, pero
luego a partir de ahí, 2022 no es una temporada para nada buena. Es más, no iba a seguir en 2023, esto ya os lo hemos contado en muchas ocasiones, pero la salida de Gasly provocó que en AlphaTauri se decidieran por quedarse por él. 2022 es un año bastante malo y ya en el comienzo del mismo le pedían ese paso adelante, que ya llevaba un año en Fórmula 1, no lo dio. En 2023 se le volvió a pedir y pareció que lo había dado, porque le ganó por bastante a De Vries en las 10 carreras que coincidieron, y en esas carreras acabó provocando la renovación de Tsunoda un año más. Luego llegó Ricciardo y la verdad que sí estuvo por delante, pero estuvo por delante de un Ricciardo que venía a mitad de temporada, que venía de ser echado de McLaren y que venía que además durante esas carreras que coincidieron se tuvo una lesión Ricciardo. Entonces la verdad que no es que dijéramos, la verdad que sí que ha dado ese paso hacia adelante y ahora se lo vuelven a pedir. Veremos qué es lo que hace Tsunoda, pero yo ya creo que incluso el próximo año puede seguir en Fórmula 1. Pero yo creo que Tsunoda es un piloto que no debería de seguir en la categoría porque lleva 4 años y sigue pareciendo como si fuera su primero en algunas ocasiones. Por ahora ha ganado en las 2 clasificaciones y en las 2 carreras a Ricciardo. Tampoco es demasiado mérito porque Ricciardo está haciendo un inicio de temporada también complicado, por no decir malo. Pero veremos cómo evoluciona esta temporada. Tiene que mejorar mucho para que mi opinión se merezca seguir. Creo que va a seguir por muchos motivos, pero por rendimiento no es el motivo por el que lo haría. Lo que buscamos de Yuki es que dé ese siguiente paso. Los mejores dan pasos, llegan y entienden algo más sobre los neumáticos, serán capaces de ir más rápido en determinadas situaciones. Las sensaciones básicas que tienen en el coche, cómo vinculan lo que sienten en el coche con lo que intercambian con sus ingenieros, lo profunda que es la relación que puede construir con el equipo. Si tienes el ancho de banda para ello, tu comprensión del coche aumenta. Si tienes la capacidad de utilizarla cuando conduces, entonces irás más rápido. Yuki está aumentando esta capacidad año tras año y por eso todavía tiene velocidad por delante. Ha sorprendido al mundo de la Fórmula 1 cada año, está en el 4º año y va a seguir sorprendiendo. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Por cierto, esto lo ha comentado Loren Mekies en el podcast oficial de la Fórmula 1. También otras palabras sobre otro de los team principals y sobre uno de sus pilotos, lo que le piden para el próximo año. Estamos hablando de James Vowles, el team principal del equipo Williams, hablando acerca de Logan Sargeant. Sabemos que después del año pasado acabó consiguiendo la renovación por un año más. Tampoco tenía muchas opciones Williams donde escoger y prefirieron darle la continuidad, que no me parece mala la decisión después de un único año de rookie, para ver si consigue rendir algo mejor. La verdad que el comienzo de temporada no está siendo bueno, no está siendo del todo bueno, y ahora lo que le pide James Vowles para poder seguir el próximo año, que ese es el objetivo que tiene que tener el piloto estadounidense, el cual lo tiene bastante complicado, pero bueno, su objetivo es conseguir demostrar el progreso que ha dado en su segundo año. Ya no es su año de rookie, al final se le defendió un poco desde Williams por ser su año de rookie, porque podía cometer errores, porque tiene al lado un Alexander Albon que desde luego es un muy buen compañero de equipo, pero te va a ganar. Entonces eso ha sido complicado, ya no estás en esa situación y ahora tiene que demostrar ese paso adelante, ni siquiera ganar a Albon, pero ser más competitivo si quiere conseguir mantener su asiento en 2025. Para él es importante obtener buenos resultados. Lo único que diría es que no es lo de antes, lo que tenemos que ver en él es su progreso a medida que avancemos. Lo de al principio implica que existe el riesgo de que pase algo si no está rindiendo después de 3 carreras, y simplemente no es el caso. En el caso de Logan, él sabe que terminó el año pasado empezando a construir sobre lo que tenía como base de experiencia, y ahora vuelve aquí no como un novato, sino alguien que tiene años de experiencia a sus espaldas. Tiene que construir sobre eso sin errores, sin equivocarse y avanzar continuamente. Veo bastante complicada la continuidad de Sargeant, salvo que mejore muchísimo, pero se ve complicado que eso ocurra, sobre todo porque hay un Andrea Kimi Antonelli irrumpiendo que, aunque lo haga mejor, lo haga peor, si puede, si tiene la oportunidad, si tiene la superlicencia, hay que darle esa oportunidad en Fórmula 1. Mercedes no se lo puede permitir no dársela, pero es posible que en Mercedes obviamente no se la den, entonces seguramente acaba recalando en Williams, ya se buscarán la forma de llegar a ese acuerdo y entonces es bastante complicado una continuidad de Logan Sargeant. Aún así veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Lo último a comentaros es una noticia bastante interesante.
a debatir también si es buena decisión o no que la da Motorsport. Os tenemos que hablar acerca de los límites de pista, los cuales hasta ahora no ha habido problema con estos límites de pista. Hay límites de pista tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, pero sobre todo Arabia Saudí no son tan importantes porque al final la gran parte del circuito va sobre muros. Hay solo ciertas curvas donde sí que hay límites de pista, pero bueno, es complicado llegar a infringirlos. En Bahrein sí que sobre todo la curva 4 es una curva que te sales bastante y cometes límites de pista, pero bueno, finalmente no ha habido problemas con estos en estas primeras carreras. Aún así, estas primeras carreras no son donde hay problemas con estos límites de pista. ¿Dónde los puede haber? Bueno, pues Miami, que no nos queda demasiado, lo podemos llegar a ver antes, sobre todo lo podíamos ver en Francia, lo podremos ver, bueno, en China hay alguna zona que también puede llegar a tenerlo, pero al final, sobre todo, ¿dónde están el mayor de los problemas con los límites de pista? En el Red Bull Ring. Estados Unidos, en Austin, también hay ciertos problemas. Bueno, que hay ciertos circuitos donde los tienes este problema, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, no lo hemos tenido y por suerte. ¿Cómo quiere solucionar la Fórmula 1 el problema grandísimo que hay de límites de pista? Porque sobre todo en Austria es una locura. En Austria, ¿cuántas vueltas se eliminaron el año pasado por límite de pista? Más de 100. En clasificación. Luego en carrera hubo sanciones. Recordar a Carlos que hubo una sanción posterior a la carrera porque además no lo habían visto. Bueno, en Austin, por ejemplo, también hubo controversia por una curva que no estaba siendo bien monitorizada. Bueno, ya sabemos todo esto. Para este año quieren hacer un cambio. ¿Y qué cambio quieren hacer? Quieren introducir un cambio en las sanciones de los límites de pista. Lo que está mirando la FIA para imponer ya desde este año es poner sanciones más duras. En lugar de 5 segundos si te saltas 4 veces el track limit, que es lo máximo que te puedes saltar, a la cuarta tienes una sanción de 5 segundos, en lugar de eso sería una sanción de 10. Eso es algo que a los pilotos parece ser que se lo han comentado y no están nada, pero que nada a gusto con ellos. No creen que sea una solución tampoco el hecho de poner una sanción más severa. Que la solución está bastante clara, si lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es límites naturales. Que es por seguridad, que es por límites naturales. La grava también te da seguridad. Yo entiendo que hay ocasiones en las que es mejor una zona mayor de asfalto, lo puede ser, es entendible, pero entonces, si no lo pones, quizá puede ser la solución que no haya límite de pista y que usen esa curva como quieran, pues puede ser una decisión. Yo tampoco aún así la veo, hay gente que lo ha pedido porque así es en otras categorías como IndyCar y demás. Yo creo que sí que el límite de pista, si no hay posibilidad de poner grava, tiene que haber un límite de pista, aunque sea de esta forma, pero entonces, si lo ponemos así, que se controle mejor, que se controle de una forma de que no haya sanciones posteriores a la carrera como hubo en Austria, por ejemplo, o es que lo de la clasificación es que no tiene arreglo, es que es muy complicado, pero que sea más rápido. Y sanción de 10 segundos yo no lo veo como solución, porque ¿qué solucionas a eso? Bueno, pues si había 10 pilotos que se saltaban límites de pista y tenían 5 segundos, ahora van a tener 10 y tienen que intentar administrar esa ventaja contra el de detrás. Pero imaginémonos que vamos a ponernos este supuesto, gana Verstappen en Austria y Checo es segundo. Imaginémonos que Checo es que se salta los límites de pista, ¿le va a repercutir 10 segundos? Pues es que tampoco es la solución ahí, porque seguramente a día de hoy tendría más ventaja, esperemos que no sea el caso, pero bueno, a día de hoy seguramente tendría más ventaja frente al siguiente. No sé, pero bueno, eso es lo que está mirando ahora mismo la FIA, de intentar introducir sanciones más severas a los límites de pista. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Vamos a seguir haciendo muchísimos contenidos antes de llegar a Australia, por lo que yo que tú no me perdería nada, y si te suscribes y además dejas tu me gusta, nos vas a apoyar muchísimo al crecimiento del canal. Eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.